Bueno, damas y caballeros, arquistas constructores. Es una infraestructura, por favor. ¿Qué es la infraestructura de ferroviaria? La infraestructura ferroviaria son todos los elementos físicos, tecnológicos, operativos que permiten un funcionamiento de un sistema de transporte sobre rieles. Estas infraestructuras varían según el tipo de sistema. Que si es un metro, que si es un tren ligero, que si es un tren suburbano, un tranvía, un tren regional, el volumen de pasajeros, la velocidad, los niveles de automatización, el entorno urbano, interurbano. Que si la infraestructura ferroviaria son todos los elementos tecnológicos operativos que permiten el funcionamiento de un sistema de transporte sobre rieles. Entonces, estas infraestructuras van a estar variando el tipo de sistema: metro, tren ligero, tren suburbano, tranvía, tren regional, el volumen de pasajeros, la velocidad, volumen pasajeros, velocidad, niveles de automatización, entorno urbano o si es suburbano, que incluye la infraestructura ferroviaria completa, estructura ferroviaria, rieles, durmientes, balasto, losas de concreto. En la vía férrea hay losas de concreto. ¿Cómo va a ser eso? Además de señalización ferroviaria, además de un sistema de vías, aparatos. Losas de concreto para vías férreas. Losas de concreto para vías férreas, no, son una base rígida de hormigón. Esas losas de concreto para las vías son una base rígida de hormigón armado, rígida de hormigón armado, que reemplaza el balasto. Es una base rígida de hormigón armado que reemplaza el balasto tradicional. Vamos a reemplazar el balasto tradicional proporcionando estabilidad, durabilidad, bajo mantenimiento. Son ideales para trenes de alta velocidad, cargas pesadas, trenes de alta velocidad, cargas pesadas, mayor rigidez, lo que mejora la geometría y la eficiencia. Entonces, que las losas de concreto para vías férreas son una base rígida de hormigón armado que reemplaza el balasto tradicional, proporcionando estabilidad, durabilidad, bajo mantenimiento. Son ideales para trenes de alta velocidad, ofrecen una mayor rigidez, lo que mejora la geometría y la eficiencia en la vía. También se usan losas prefabricadas para cruces de nivel, que permiten una transición suave. Transición suave, dijiste, entre el camino estabilidad, resistencia, durabilidad, bajo mantenimiento, mejora de la geometría, menor impacto. Que si hay una estabilidad y resistencia, entonces vamos a soportar cargas, velocidades, lo que las hace ideales para trenes de alta velocidad. Una durabilidad tiene una vida útil más larga que los sistemas de balasto tradicional, sistema de balasto, lo que reduce la necesidad de mantenimiento y sustitución. Disminuir costos, el tiempo de mantenimiento a largo plazo, ya que no requiere el reposicionamiento de balasto como en las vías convencionales. Disminuyen los costos y el tiempo de mantenimiento a largo plazo, ya que no requieren el reposicionamiento de balastos como en las vías convencionales. Mejora la geometría, sí, la rigidez que proporcionan mejora la geometría de la vía y la eficiencia del ferrocarril. Menor impacto, reduce el impacto ambiental. ¿Cuál es el impacto? Asociado con la tala de árboles para durmientes de madera. Tipos: losa de vías de hormigón armado,
Es una losa monolítica de hormigón que reemplaza por completo el sistema de balasto. Es una tecnología moderna. Durmientes de concreto son piezas individuales de concreto que se colocan en lugar de los durmientes de madera. Son más resistentes, son más duraderos. Losas para cruces son losas prefabricadas de concreto. Losas prefabricadas de concreto que se instalan en la intersección de vías férreas. Son losas prefabricadas de concreto, prefabricadas de concreto, que se instalan en la intersección de vías férreas, sobre las vías férreas con caminos y calles, creando una superficie de transición segura. Son losas prefabricadas de concreto que se instalan, losas prefabricadas que se instalan en la intersección de vías con caminos, con calles, creando una superficie de transición segura. Hay un diseño, el diseño de las losas de concreto. Debe tener en cuenta factores como la capacidad de carga, resistencia, condiciones de suelo, longitud de las losas. El diseño de las losas de concreto deben tener en cuenta factores como la capacidad de carga, resistencia, condiciones de suelo y longitud de losas. La construcción adecuada requiere una preparación minuciosa de terreno para asegurar la estabilidad. Aunque el mantenimiento es menor que en otros sistemas, es crucial para asegurar la integridad estructural. Asegurar la integridad estructural. Pues las losas de concreto en las vías férreas se refieren comúnmente a un sistema de vías en placa slab track o al mismo tiempo al uso de durmientes de concreto traviesas en lugar del sistema tradicional de balasto que se engrava. Estos sistemas se utilizan para proporcionar una base más rígida y duradera para los rieles, que se quiere ser parte de la base de los rieles, que se vaya a estar como una traviesa en la base rígida de los rieles. Sistema de vía de placa, slab track, vía en placa. A los sistemas de vías en placa slab track o al uso de durmientes en concreto. Es un sistema de vías en placa. ¿Qué es un sistema de vía en placa no balastada? En este sistema los rieles se montan sobre una losa continua de concreto armado, que sustituye por completo al balasto. Se usa comúnmente en líneas de alta velocidad. Túneles, puentes, sistemas de transporte masivo, debido a su mayor estabilidad y menor necesidad de mantenimiento. Tenemos durmientes, sí. Son elementos individuales prefabricados que se colocan transversalmente. Durmientes de concreto son elementos individuales prefabricados que se colocan transversalmente bajo los rieles. Pueden ser monobloques, bibloques. Si es mono o bi. Mono, bloque, una sola pieza de concreto pretensada, son recomendados para vías balastadas. El bibloque, 2 bloques de concreto unido por una barra metálica. A veces se usan en vías no balastadas. Ventaja: mayor durabilidad. El concreto es un material de alta resistencia y larga vida, lo que reduce la necesidad de reemplazos. Bajo mantenimiento. Los sistemas de vías en placa requieren significativamente menos mantenimientos correctivos preventivos en comparación con las vías balastadas, que necesitan reajustes periódicos. Bajo mantenimiento también trae estabilidad geométrica. Proporciona una excelente estabilidad a la geometría de la vía, la cual es crucial para operaciones de trenes de alta velocidad y reduce las vibraciones transmitidas al terreno circundante. Proporcionar una excelente estabilidad a la geometría, la cual es crucial para operaciones de trenes de alta velocidad
reduce las vibraciones transmitidas al terreno circundante. Resistencia a la compresión. El concreto posee una alta resistencia a la compresión, lo que permite soportar cargas pesadas de manera eficiente. ¿Qué desventajas tiene? El costo inicial es muy elevado. Las instalaciones de sistemas de vías en placas o el uso de durmientes en concreto tiene un costo inicial. Te has puesto como durmiente en concreto sobre los rieles. Un costo inicial de construcción mayor que los sistemas tradicionales. Rieles. Sobre las losas de concreto. Losa de concreto maciza. ¿Qué pasa con ustedes? Que ustedes sí pueden transmitir vibración y sonido con facilidad si no se diseñan con elementos de amortiguación adecuados. Si no se diseñan con elementos de amortiguación adecuados. Y ustedes, losas de concreto macizas. Quizás. ¿Qué pasa? Pues que pueden transmitir vibraciones y sonidos con facilidad. Vibraciones y sonidos con facilidad. Hey. Dificultad, aunque duraderas, si una sección de una losa sufre daños, sección de losa sufre daños, su reparación o reemplazo puede ser un proceso más complejo y disruptivo que el simple reemplazo de balasto o durmientes de madera. El concreto es un material pesado, lo cual puede ser un factor a considerar en ciertas aplicaciones. Como los puentes. En resumen, las losas de concreto son una solución de ingeniería robusta y de vanguardia para infraestructura ferroviaria moderna que busca eficiencia y durabilidad bajo los costos de mantenimiento a largo plazo. La instalación de este sistema de vía en placa o el uso de durmientes en concreto. Estás en un sistema de vía en placa. Placa. Bueno, entonces tenemos que va a influir en esta infraestructura ferroviaria. Ya sabemos que son los rieles, las durmientes, las losas de concreto, cómo está organizado, ¿sí? Para la señalización ferroviaria, para sistemas de cambios de vías, estaciones y andenes. ¿Qué más trae? Acceso, taquilla, zonas de recaudo, integración con otros modos. Se van a estar integrando con bicicletas y taxis y buses. ¿Sí? Sistema de seguridad. ¿Cómo es el sistema de seguridad en una infraestructura ferroviaria? Electrificación, potencia, algo que se llama catenaria, y los de alimentación aérea. Subestaciones eléctricas, sistema de retorno, protección eléctrica.
Material rodante, trenes, tranvías, vagones ligeros, coches. Sistema de frenado, comunicación, operación automática. Supervisión. Entonces, en electrificación necesitamos catenaria. Eso es hilo de alimentación aérea, que es catenaria con ustedes. Catenaria. La catenaria es la curva que adopta una cadena, una cuerda perfectamente. ¿Cómo está tu catenaria? Siendo esto una cuerda perfectamente flexible y de peso uniforme que cuelga de sus dos extremos por la acción de la gravedad. También se refiere a un sistema de cables aéreos que suministran energía a trenes y tranvías. Matemáticamente, la forma de la curva es el resultado del coseno hiperbólico. La forma de la curva es el resultado del coseno hiperbólico. Oye, ¿cómo está tu catenaria? Es la curva que adopta una cadena o cuerda perfectamente flexible, pero es flexible. Una curva que adopta una cadena que es flexible y de peso uniforme que cuelga de sus dos extremos por la acción de la gravedad. También se refiere a un sistema de cables aéreos que suministran energía a trenes. Catenaria pues que la curva bien en cadenas elástica. Bueno, entonces que la catenaria, ¿qué es esto? Una curva generada por una cadena o una cuerda que se cuelga en sus dos extremos con la masa distribuida uniformemente a lo largo de ella. Que la ecuación es una ecuación también, se describe mediante la función del coseno hiperbólico. Ay, ¿cómo está esa curva elástica? ¿Cómo está ese coseno hiperbólico? A diferencia de la parábola, que Galileo pensó que era una catenaria, tiene una forma única. ¿Cómo está esa función del coseno hiperbólico? ¿Cómo está esa función del coseno hiperbólico? Pues la aplicación está en ingeniería. La forma invertida de la catenaria es la estructura ideal para arcos. De ahí surge lo que son los arcos. ¿Cómo se genera la estructura de un arco? Pum, forma invertida de la catenaria. Arcos y bóvedas como los arbotantes de las catedrales. Tranquilo que si lo ves todo al revés, puede ser una catenaria, siendo una futura estructura para arcos y bóvedas, ya que distribuye el peso de manera eficiente. Mirad, podría ser una especie de catenaria y estructura para arcos y bóvedas. Estructura ideal. O sea, que si todo lo ves, que si ves, todo lo ves al revés. Y se puede observar en lianas de árboles, telas de araña, otros elementos suspendidos por su propio peso. Las telarañas, que si veis ese afecto fraternal,
Sistema eléctrico. La catenaria de un tren es el sistema de cables aéreos que suministran la corriente eléctrica. ¿Cómo está esa corriente eléctrica de la catenaria? Necesaria para que los trenes funcionen. ¿Cómo está esa catenaria? Trenes. Mirad que si ves todo al revés. Pues tenemos lo que es la catenaria y los de alimentación aérea. Subestaciones. ¿Cómo serían esas subestaciones eléctricas para? ¿Cómo sería ese mantenimiento de esos cables? Estos sistemas son vitales para la operación del ferrocarril. Requieren atención, mantenimiento constante. ¿Qué es la catenaria de un tren? Las catenarias. Pues que si veis que la catenaria es la curva que describe una cadena, cuerda o cable idealizado, flexible, de densidad uniforme, suspendidos por sus extremos y sometidos únicamente a la fuerza de la gravedad. Se trata de una curva. Es la forma que adopta naturalmente cualquier cable que cuelga. La ecuación matemática es y igual a coseno x sobre a, donde a es el parámetro que depende de la tensión horizontal del cable. Tensión horizontal y su peso. Aunque a simple vista puede parecer una parábola, son curvas matemáticas, distintas, varias curvas matemáticas. La parábola es la forma de dos de los puentes colgantes, con cargas distribuidas uniformes a lo largo del tablero, mientras que la catenaria es la forma del cable por su propio peso. Catenaria. Catenaria, diversas aplicaciones prácticas. Ingeniería civil. La forma invertida de la catenaria es ideal para arcos y estructuras que trabajan a compresión. Arcos a compresión, ya que distribuye las fuerzas de manera óptima y minimiza el esfuerzo. De cizalla. Esfuerzos de cizalla. Mira que qué hizo el Antonio Gaudí utilizó arcos catenarios de forma extensiva en muchas de sus obras, como la Sagrada Familia, la Casa de Milán, por su eficiencia estructural, su inspiración en la naturaleza, el esfuerzo de cizalla, Claro, el esfuerzo de cizalla corresponde a una fuerza interna que tiende a cortar, que tiende a deslizar un material al aplicar fuerzas opuestas que actúan en direcciones paralelas. Ocurre cuando las capas adyacentes de un objeto se mueven en direcciones opuestas, se están moviendo en dirección opuesta, provocando una deformación que puede resultar en un corte si la fuerza es lo suficientemente grande. Se calcula dividiendo la fuerza de la cizalla entre el área sobre la que se aplica. Mira que la tensión cortante, tensión de corte, tensión de cizalla o tensión tangencial, que, fijado a un plano, actúa tangencialmente. Que si entendéis lo de que es un esfuerzo de cizalla, el esfuerzo cortante de cizalla o de cortadura, es un esfuerzo interno resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal. O sea, tensiones paralelas. Estás sufriendo tensiones paralelas en la sección transversal de un prisma mecánico, como por ejemplo una viga
Porque si la viga está sufriendo esfuerzos de corte de cizalla o un pilar, se designa variadamente como T, V o Q. Entonces, ¿qué son esas fuerzas ahí en la viga? Las fuerzas de cizallamiento se producen en un medio de cuando fuerzas externas mueven las capas adyacentes una contra otra. Fuerzas externas mueven las capas adyacentes. Es que al haber esas fuerzas, mueven capas adyacentes unas contra otras a diferentes velocidades. ¡Wow! Tienen un papel decisivo en los sistemas de bombeo, especialmente cuando se bombean medios sensibles, viscosos, multifásicos. Muestra esa fuerza de cizallamiento. ¿Y cómo les va a ustedes en ustedes? Unidad. Fuerzas de cizallamiento. Fuerzas de cizallamiento. Sufren fuerzas internas de cizallamiento. Un esfuerzo de cizallamiento. Que la fuerza de cizallamiento. La fuerza de cizallamiento se caracteriza por la aplicación de dos fuerzas que se aplican a la vez sobre un mismo objeto y en dos puntos específicos de la superficie del mismo. El esfuerzo de cizalle es la fuerza aplicada sobre una área transversal. Es un esfuerzo que provoca una fuerza perpendicular al eje longitudinal. Fuerza perpendicular al eje longitudinal, aplicada en sentidos contrarios, casi en la misma vertical. ¿Y qué es el efecto de cizalla? Cizalla, que es un ejemplo de deformación por cizallamiento. Por ejemplo, consideramos dos pares de fuerzas paralelas que actúan separadas por una corta distancia sobre una viga. Un análisis mediante un diagrama de cuerpo libre mostrará caída de cuerpo libre, mostrará que entre un par de las dos fuerzas aplicadas la fuerza cortante, el momento flector, o preferéis el momento flector, que si preferéis efecto cizalla o momento flector, pues que el momento flector viene a ser una fuerza de rotación que tiende a doblar un objeto. Doblar el objeto con la fuerza del flector, como una viga. Se calcula entonces multiplicando la fuerza que lo provoca por la distancia perpendicular desde la que actúas como el punto de referencia. Es un concepto fundamental de ingeniería para analizar y diseñar estructuras que puedan resistir la flexión. Ustedes resisten esa flexión. Entonces, la fuerza de la flexión o sufren cizallamiento o momento de flector. Pues ¿qué más es este momento flector? Pues que hay características que causa flexión, hombre, que es la deformación de un elemento estructural, las fibras de un elemento estructural. Entonces hay fibras en la estructura. Entonces hay una flexión sobre ese esfuerzo, sobre las fibras de compresión en una parte y también interactúa la tracción en la otra. Se obtiene multiplicando la magnitud de una fuerza, multiplica magnitudes de fuerzas por la distancia, distancias perpendiculares, desde el punto de aplicación hasta el punto de referencia. La unidad de medida es newton sobre metro o kilonewton por metro. ¿Entendés? Se obtiene multiplicando, primero multiplica magnitud de una fuerza. ¿Cuál es esa magnitud de la fuerza? Por la distancia perpendicular. Desde el punto de aplicación hasta el punto de aplicación, punto de referencia. Teniendo siempre en cuenta punto de aplicación.
punto de aplicación con el punto de referencia. Para entonces mirar cuál es la magnitud de la fuerza que se va a aplicar en la distancia perpendicular. Y entonces mirar cuál es el punto, cuál es la magnitud. Magnitud sobre el punto, sobre la perpendicular. Perpendicular. Entonces, desde el punto de aplicación, la unidad de ustedes llamen a Newton, llamen a su hijo Newton metro. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es el momento flector? Flector. ¿Qué os parece? Pregúntale a Newton. Newton. Metro. Entonces mira lo que encontramos, pues que en la electrificación de los rieles, bueno, está el tema de los hilos, los cables aéreos, que se llaman catenarias, se forman catenarias, ahí está la física. También encontramos lo que son sistemas de retorno y protección eléctrica. Tenemos entonces un material que se está transportando, son los trenes, vagones ligeros, sistema de frenado. Estamos viendo supervisión del tráfico. Estamos viendo manejo de emergencias. Estamos viendo cómo está el manejo de emergencias, cómo está la automatización. Pues todo esto se maneja por automatización. Entonces, si vas a hablar de el esfuerzo cortante, ¿cómo va a ser ese esfuerzo cortante? Pues no, cizalla. Si sabéis que la cizalla es una herramienta que también no es esto lo que queremos. Cizallas hidráulicas, dijiste, o industriales. Pues mira que hay estas cizallas hidráulicas. ¿Qué puede ser esto? Mira, la cizalla hidráulica o péndulo. Pues tenemos varios tipos de cizallas, como lo habéis podido notar. Una cizalla hidráulica, dijiste, funciona cuando el mecanismo de la máquina hace presión sobre un líquido. ¿Cuándo habéis visto que una máquina haga presión sobre un líquido, sobre un gas? Esta es una máquina que se divide en dos, ya sea guillotina, ya sea péndulo. La primera se utiliza para el corte de láminas con una guillotina, o puede ser mecánica o hidráulica. Entonces, si estás cortando láminas de metal con la guillotina, o puede ser algo más mecánico o hidráulico con la cizalla hidráulica, por su parte utiliza separadores, pantallas que permiten visualizar la velocidad, el calibre, los cortes que se están realizando. La cizalla hidráulica, como su nombre lo indica, tiene un mecanismo hidráulico. Cuenta con dos cuchillas, una que se localiza en la parte de arriba, y realiza un movimiento, y otra que se encuentra en la parte de abajo y es fija, o con esa cizalla hidráulica. La cizalla hidráulica y sus movimientos se caracterizan porque se utiliza un espacio entre la cuchilla para aplicar la fuerza de corte sobre la pieza a trabajar. Sí, la guillotina hace eso. Entre la cuchilla para aplicar. ¿Qué tipo de fuerza tenéis pensado en el de la guillotina? La fuerza de corte.
que mira al analizar la cizalla y su movimiento, entra en juego la fuerza del cizallamiento. Se trata de una fuerza compuesta, la fuerza del cizallamiento. Siempre es paralela. Y la superficie sobre la que se ejerza, así es como se producen separaciones de piezas. La fuerza del cizallamiento se caracteriza por la aplicación de dos fuerzas, a la vez sobre un mismo eje y dos puntos específicos. ¿Qué características, además de aplicarse sobre puntos determinados sobre la superficie de las piezas, pueden tener una misma magnitud? Entonces, por una parte deben aplicarse en sentido contrario. Sí, para comprender la cizalla y su movimiento, se pone como ejemplo un lápiz. Se aplican dos fuerzas. Se concentran la presión sobre puntos, la longitud del lápiz, si existe, y se consigue deformarlo o partirlo. Pues la fuerza del cizallamiento y los efectos que tengan sobre la pieza depende de la magnitud, depende de esa magnitud de la fuerza aplicada. Así es como el área donde se aplica esta fuerza. Así es como surge el concepto de esfuerzo del cizallamiento, pues se tiene en cuenta dos factores para poder hacer el corte. ¿Cuáles? Como el de la construcción al esfuerzo del cizallamiento, como se le conoce el esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante, esfuerzo de cizallamiento. ¿Sí? Y el sistema internacional lo ha llamado Newton y se le denomina Pascal para calcular el esfuerzo medio. ¿Cómo ven ese esfuerzo medio? Deben seguir una fórmula matemática en la que se divide la fuerza entre el área sobre la que se aplica. Sin embargo, en ocasiones la fuerza aplicada no es suficiente, por lo que esa fuerza no fue suficiente, ¿qué te parece para cortar esa lámina? Por lo que solo se produce simplemente la deformación cuando se termina de aplicar el esfuerzo y la fuerza correcta. Entonces aquí se dice que un esfuerzo cortante y la deformación es proporcional. También entra en juego el denominado módulo de cizalladura, módulo de corte, que también se mide en pascales y su valor varía en función del tipo de material que se quiera. Un torno, una máquina de herramienta, cizalla, ya, quedó. ¿Cómo les va a usted en la intimidad? En la intimidad. Me imagino que mucha fuerza. Fuerza de corte. Corte. O si resisten la fuerza de la flexión. O así corte como de guillotina. Me imagino mucha fuerza de corte. Me imagino resisten. Me imagino resisten la fuerza de la guillotina. O la de flexión. O sufren fuerzas internas de cizallamiento. Tenemos que ver el punto de aplicación. Aplicación con el punto de referencia. Bueno, tenemos catenarias, efecto de cizalla. Ahora que es que cizalla, también que es que había cizalla hidráulica. Sí, ¿te gustó? Bueno. Pues resulta que hay zonas de cizalla. Una zona de cizalla puede definirse de una manera simple como una falla que se forma bajo un ambiente de deformación. Es que es un ambiente de deformación. Puede haber una falla en un ambiente de deformación. Lo anterior implica que las zonas de cizalla sufren movimientos iguales a los de una zona de falla. Puede ser un movimiento normal o inverso o sinistral. ¿Pero qué movimiento se está haciendo? ¿Un inverso o dextral o sinistral?
¿Pero qué movimiento está haciendo? Inverso, dextral. Inverso. Dextral. Sinistral. Pues mirad. Dextral, sinistral u oblicuo, provocado por la misma relación de esfuerzos. Las zonas de cizalla se caracterizan por su superficie tabular, foliada, en las que la deformación es notablemente mayor que las de la roca, y los contactos con dichas superficies suelen ser gradacionales. Tipo de formación, dimensiones, estrechas rocas, brecha de falla, harina de falla, profundidad. Pues tenemos protomilonitas. ¡Wow! Están hablando de protomilonitas. Milonitas poseen un porcentaje de matriz 50-90. Protomilonitas o milonitas o ultramilonitas, porcentaje de matriz mayor. Cinemáticos. Los indicadores cinemáticos en los milonitas permiten entender el sentido de movimiento en la zona de la cizalla al observar ciertas características en la relación del plano de foliación. Dentro de los principales indicadores cinemáticos, ¿qué complejos son los porfirablastos? Pues mira que los complejos porfirablasto-cola consiste de un porfirablasto que actúa como cuerpo rígido al ser sometido a una deformación plástica. ¿O es que vos estás actuando como un porfirablasto? Genera una zona de sombra. Este está generando una zona de sombra paralela a la foliación de la milonita, compuesta por granos recristalizados, cuya geometría general permite que el sentido del movimiento de la zona de la cizalla. Los porfiraclastos, plastos o porfiraclastos, dislocados, se forman por dislocamientos de cristales durante la deformación dúctil. Estos dislocamientos pueden formarse bajo un ángulo respecto a la cizalla o al alto ángulo con respecto a este dislocamiento, de forma similar como se vio en capítulos anteriores de los dislocamientos sintéticos. Y estás entonces como si fueseis un porfirablasto. Porfirablasto, que no se entiende con los milonitas. Milonitas. Entonces, ¿qué son los milonitas? Los milonitas son rocas metamórficas, rocas metamórficas de grano fino o grueso que se forman por la deformación dúctil de otra roca, por una otra deformación dúctil de otra roca, bajo la alta presión. Entonces, se forman por la deformación de otra roca, por las temperaturas y la presión, típicamente en las zonas de la falla o zona de la cizalla. ¿Cómo está la zona de la cizalla con los milonitas? Se caracteriza por una textura foliada con minerales intensamente aplastados y estriados, y su presencia puede ayudar está que no se entiende en la zona de falla. ¿Entiende? Como en la zona de la falla tenéis ahora milonitas, bueno, entonces el tema de los milonitas
que se crea mediante un proceso llamado milonitización, que ocurre cuando las rocas se deforman plásticamente debido a la intensa presión y el movimiento de zonas de cizallamiento o fallas dúctiles. Textura foliada debido a que los minerales se han aplanado y orientado a una matriz de grano fino. Color varía a menudo de gris a negro dependiendo de los minerales. Estructuras suelen contener porfirodoblastos, cristales grandes. Y ustedes dos ya están como porfirodoblastos incrustados en la matriz de un grano fino que pueden ser indicativos de un proceso de cizalla. Pero ustedes dos ya tienen una estructura de porfiro. Porfirodoblastos. Pues esa textura foliada lo dice todo. Foliada lo dice todo. Estructuras suelen contener porfirodoblastos, cristales grandes. Pero pues son cristales grandes, incrustados en medio de las rocas. Su presencia en un terreno puede ser una señal de que existe una falla geológica. Cristales grandes. Sí, son unos cristales grandes, sí. Son unos aretes. Usos. Se utilizan como mena de mica o feldespato potásico. También como componentes en la industria de la construcción para la creación de carreteras. Les invito a que piensen en el feldespato potásico o en la mena de mica para seguir adelante para la creación de carreteras. Existen subtipos de protomilonita con más de la mitad en la roca en porfirodoblastos, y la ultramilonita, donde casi todos los porfirodoblastos han desaparecido. Pues nada, vamos a ver cómo está el feldespato potásico. Seguir con el feldespato potásico. Feldespático potásico. Feldespático potásico. Si os parece bien. O también recomiendo mena de mica. O también mena de mica. Para el camino. Tipos de protomilonitas con más de la mitad de la roca. O ultramilonita, donde casi todos porfirodoblastos han desaparecido. Os recomiendo penséis en la ultramilonita. Os recomiendo que penséis más en el protomilonita, porque la ultramilonita, pues ya todos ustedes ustedes lo tendrían ya desaparecido. Os recomiendo que penséis en la protomilonita. Es la ultra. Pues ya. Usted, cariproto. Usted lo que es porfirodoblasto. Usted ya porfirodoblasto.
pues ha desaparecido. No, pues lo habrán desaparecido. ¿Tiene? No se deje desaparecer. ¿Tiene? No se deje. No se deje. Sea lo que sea, no se deje. O sea, no se deje. Se deje montar. Se la deje montar. Se la deje montar. No se deje. Bueno. Entonces con ustedes las milonitas, rocas metamórficas de grano foliadas que se forman en zonas de cizallas dúctiles, profundidades, cortezas terrestres. Su formación se debe a un proceso de metamorfismo dinámico por alta presión de formación, lo que provoca la recristalización. Y esto está provocado recristalizar, reducir tamaños en los minerales. Estás provocando es la cristalización con los milonitas. Cristal. Sí, una roca metamorfismo. Son como dos milonitas que están en su época de recristalización y reducción de tamaño de los granos. Son como dos milonitas que están en un proceso de recristalización. Como un proceso de cristalización. Entiendo, ustedes dos parecen que van. Que van. Que van. En. Eso es como de recristalización en las melanitas. Ya tienen porfirodoblastos. Porfiro. Entonces, la cochera, el patio taller, va a estar entonces. ¿Cómo está el metro? ¿Cómo está ese vagón? El metro taller. ¿Cómo está el metro taller? Patio taller. Diga, el metro taller. ¿Cómo está entonces? Dios mío. Metro taller. Patio taller. ¿Cómo está ese patio taller? ¿Cómo está ese patio taller? Tal como me imaginaba. Áreas de lavado, inspección, almacenamiento, reparación. Veo que tiene áreas de lavado, inspección, almacenamiento. Inspección, almacenamiento. Sí, perfecto.
para espacios, áreas de lavado insuficientes para la reparación, para la infraestructura estratégica, para garantizar continuidad. Perfecto, para garantizar continuidad operativa. Para la continuidad operativa. Entonces, ¿cómo está ese patio de ayer? Veo que tienes áreas de lavado. Sí. Inspección. Almacenamiento. Perfecto, para la continuidad operativa. Bueno. Ahora, diferencias entre lo que es la infraestructura del metro y lo que es el Regio-Tram. Buenísimo. El metro, línea 1, Regio-Tram de Occidente son sistemas diferentes porque responden a propósitos distintos. Territorios diferentes. O sea, ustedes, territorios diferentes, responden a propósitos distintos. Ya entiendo, el uno cree que está viviendo en la infraestructura del metro mientras que el otro está pensando en Regio-Tram, mientras el uno está en la infraestructura del metro. Mientras que el uno piensa